Buenos días a todos, queridos hermanos y amigos que estáis uniéndoos a nosotros en este día especial, en este día en el que estamos todos deseando decirle al Señor lo que sentimos por Él, pero también, sobre todo, estamos esperando escuchar de Él aquello que tiene que decirnos a nosotros. Estamos deseando estar en su presencia, estar en su compañía, también, a pesar de estar online, con la compañía de todos y en comunión unos con otros. Hay unas palabras en el Salmo 42 que nos deben de servir también de inspiración esta mañana para acercarnos y tener este tiempo especial de domingo juntos como iglesia y también delante de todos los amigos que se están conectando hoy con nosotros, la Iglesia Evangélica en Suances. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Son palabras que nos recuerdan mucho también en este tiempo de verano, de calor, de quizás sequedad espiritual, aquello que encontramos solamente en la comunión con Dios, y es su presencia, es disfrutar de quién es Él, disfrutar de su persona y disfrutar de la obra que en su Hijo amado, en Cristo Jesús, hizo en la cruz, y disfrutar de la resurrección que también surgió y ocurrió en la historia, la resurrección de Cristo, la resurrección que anuncia justamente la esperanza por la cual estamos aquí esta mañana, dispuestos a disfrutar, dispuestos a escuchar la palabra y dispuestos también a ser renovados y a ser cambiados por esa palabra y por el Espíritu que la inspiró. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a ponerlo en sus manos y vamos a también ponernos nosotros en manos suyas para escucharle, para recibir de Él. Te damos gracias, Señor, por ti, por tu misericordia, porque nos traes, cada vez que nos acercamos a ti y a tu palabra, nos traes agua fresca, nos traes alimento. Y, Señor, eres tú el único que puede dárnoslo, el único que puede dar satisfacción, que puede satisfacer esa sed que todo ser humano tiene cuando no está contigo. Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos y también por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y te pedimos también por la persona que nos la va a traer. En el nombre de Jesús. Amén. yo. Tu corazón quiero conocer.
necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Necesito solo tu amor y yo tu corazón quiero conocer. Abre mis ojos, Dios, para que pueda ver la grandeza de tu nombre y tu poder. Encontré tu amor, gracia y perdón. Su vida y salvación está en ti. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo es mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy.
Buenos días a todos. En el año 77, donde estaba yo en la universidad, había una gran conmoción en Inglaterra por un libro que salió, se publicado por un teólogo reconocido, John Hick, lo editó, y varios autores. Se llamaba El mito de Dios encarnado. Eso causó un gran revuelo en los círculos cristianos y en la sociedad en general en Inglaterra. No era nada nuevo porque, como muchos sabréis, pues se ha ido, a través de los siglos, ha habido movimientos de rechazo a la enseñanza bíblica de que Jesús es Dios, Dios encarnado. En 6 semanas, Michael Green, que murió hace poco, un gran evangelista y apologeta, escribió con otros evangélicos una respuesta crítica a este libro. En 6 semanas salió el libro que se llamó La verdad de Dios encarnado. Hace muchos años, yo era joven, así que muchos de vosotros no os acordaréis. Pero sigue ese libro siendo un gran libro, cortito, pero de respuesta. Y en la universidad, en la iglesia anglicana evangélica, porque hay iglesias anglicanas más, digamos, altas, más tradicionales, Michael Green invitó al obispo de Oxford para una charla, para un debate. Se llenó la iglesia, que era un poquito más grande que esta, cabía más, sí, habría unos 500 estudiantes. Causó un gran revuelo. Era un tema que tocaba a mucha gente, ¿no? Y ahí, pues, Michael Green y el obispo de Oxford, cogiendo esta idea, el obispo de Oxford, que enseñaba que Jesús no era Dios, era un hombre inspirado por Dios, por ejemplo, pues Michael Green escuchó, primero habló uno al otro y rebatió uno por uno los argumentos de John Hick y sus aliados. Y al final el obispo tuvo que reconocer en público que no tenía argumentos. Y Michael Green habló de la Escritura, de la palabra de Dios, de la evidencia de la resurrección. Fue un gran momento, también para mí en ese momento, para ver cómo debemos presentar el Evangelio, y podemos presentarlo con valentía y con datos y con evidencias. El tema es Dios encarnado. Entonces yo quiero llevaros esta mañana a una playa, al Evangelio de Juan, capítulo 21, donde, si queremos ver la realidad de Jesús como Dios y no como un hombre, como algunos decían y dicen, tenemos que ir a la palabra de Dios, y hay tantas evidencias. Una de las cosas que decía John Hick es que solamente fue en el IV siglo que la idea de un Cristo Dios se había expuesto. Antes era un Cristo metafórico, y eso es lo que debería ser. Entonces ahí Michael Green y otros le rebatieron, y la palabra rebate esa idea que sigue repitiéndose a través de los siglos, y como veis hasta hace muy poco, y sigue hoy en día. Pues en Juan capítulo 21 vamos a mirar los versículos 1 a 14. A ver, la playa, muchos de nosotros, vosotros habéis estado a lo mejor en la playa recientemente, posiblemente, la de San Martín de Valiglesias, si no ha sido más el mar, y esa es a lo mejor más parecida a la que está en este pasaje, ¿no? Es un lugar muy especial, un lugar donde se funde las fuerzas físicas del aire, del mar y la tierra para hacer un sitio muy atractivo. Una gran parte, a lo mejor 80% de la población del mundo está viviendo al lado del mar, será por algo, ¿no? Es un lugar también de encuentro. Así que aquí es este relato que vamos a ver, un sitio donde Jesús, resucitado, viene al encuentro
de sus discípulos que estaban en otra cosa. Y Él viene a ellos. Vamos a mirar un poco de contexto. Después vamos a poner la primera diapositiva. Tenemos unas cuantas y vamos leyendo el texto mientras tanto, ¿vale? Después de esto, porque Jesús se había manifestado a sus discípulos, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. El que escribe la carta, el Evangelio, Juan, era uno de los hijos de Zebedeo, entiendo. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar, me voy de pesca. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Como dicen los catalanes, res. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿os imagináis entonces esa imagen? ¿Os imagináis esa situación en la playa? Un hombre en la playa, ellos están en el barco y alguien les dice: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Eran varios hombres, una red, y no podían sacarlo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora, traedlos. Simón Pedro subió a la barca. Este es un superhombre, si veis. Los otros no podían con la red y este lo hace solo. Y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Vaya escena, a mí me conmueve esta escena. En Mateo 4:19, al principio del Evangelio de Mateo, hay un pasaje parecido, en el mismo lugar, muy cerca, o la misma playa, donde él llama a sus discípulos, ¿no? La llamada inicial a los discípulos, a estos mismos discípulos. Y Mateo recuerda la profecía de Isaías sobre este momento. Isaías y habla de dejar la luz brillar. Yo lo voy a leer en Isaías 9, 1-3. El profeta está hablando en una situación terrible, mirando al futuro, y dice: pero no habrá más lobreguez o más tinieblas para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, que era esta, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y Mateo recuerda ese pasaje en ese lugar. Recordamos el campamento, que fue el lema: deja que tu luz brille, ¿no? Porque la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo, dice Juan.
y el que le conoce tiene una luz, esa luz puede transmitirla a los demás. No es suya, es algo que Dios le ha dado. En el versículo 19 de Mateo dice: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Les había dicho eso. Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Uno no se hace pescador de hombres aquí. La llamada es seguidme. Es Jesús que hace que seamos pescadores de hombres. Lo que dice aquí es seguidme. Y es una llamada a cada uno de nosotros, ¿no? El Señor dice sígueme. No dice que nos va a dar todas las herramientas en ese momento, pero sígueme en fe, como hemos cantado esta mañana. Y Él lo hará. Y a mí este evangelio, para muchos y para mí, parece a veces, lo miras y dices, podía haber terminado en Juan 20:30. Porque dice, al final del capítulo 20, y muchas, como un epílogo, con una conclusión, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Parece el final del Evangelio, pero viene este epílogo, y hay dos escenas, y estamos mirando la primera. La segunda es tremenda también con Pedro, ¿verdad? La pesca milagrosa y la restauración de Pedro. Y nos centramos en esta. Y este es el tercer encuentro con Jesús. Había una en la habitación sin Tomás, en el capítulo 20 y 19 que describe Juan. Luego con Tomás, recordar lo que dijo Tomás, esa demostración de fe que Juan relata, el clímax del Evangelio en 20:28, Señor mío y Dios mío, se rinde Tomás a la evidencia de la resurrección. Y ahora han vuelto a las casas, se han ido otra vez a trabajar y están en el lago. Y quiero centrarme en 4 frases en esta mañana, ¿vale?, de Jesús. Podemos seguir con las diapositivas para darnos el contexto. Segunda diapositiva, una foto satélite o de uno de los y vemos arriba de todo el mar de Galilea. Estamos en ese contexto. Seguimos más cerca. Tiberíades es la ciudad que está a la izquierda, pues sería en esa zona. Seguimos. El lago tiene nombres: el mar de Kinereth en Números y en Josué, el lago de Genesaret en Lucas, el mar de Tiberias en Juan 6 y aquí, mar de Tiberias, y a veces sencillamente el lago o el mar en Juan 6. ¿Seguimos? Hoy el lago, ahí está, es un sitio de turismo religioso. ¿Cuántos han ido? 1, 2. Ya nos contaste historias de otro lago, ¿verdad?, flotando en el más salado, y es un sitio donde ahí está perdiendo agua, está bajando el nivel del agua por la falta de lluvias, por temas grandes. Seguimos. Hay un uso excesivo, una sobreexplotación de agua, pero ese es el lugar donde ocurrieron estos hechos. Seguimos. Se ha descubierto un barco de pesca del tiempo de Jesús en el año 86. Aquí están sacándolo del lodo. Al bajar el nivel del agua se han descubierto cosas como esto. Y seguimos. Se ha reconstruido el barco y hoy lo podemos ver en un museo ahí mismo. Seguimos. Sería algo así, ese barquito de pesca con los discípulos dentro arrastrando una red. Seguimos. Y esta es la frase primera de Jesús. Tenéis algo de comer. Así me lo imagino yo. Un hombre en la playa, un barco, el lago. Hombres cansados. Habían hecho un viaje largo a casa. ¿Cómo estarían? ¿Resignados? ¿Frustrados? ¿Aturdidos? ¿Pobres? ¿Con hambre? Es la tercera vez aquí que Jesús se les aparece, así que habría cierta confusión a lo mejor. Aparece, luego se va. ¿Es un fantasma? ¿Es verdad? ¿Qué había pasado en estos días? Habían ellos vuelto a pescar, vuelto a buscar
comida, sustento, para vender también, para poder vivir. Y Pedro dice, voy a pescar. Está dispuesto a volver a su antigua vida. Y no pesca nada, no pescan nada. Y es entonces, en ese momento, que Jesús aparece al alba en la playa. Viene a su encuentro. Y lejos de Jerusalén, pero está ahí por ellos, para ellos. Y les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Jesús conoce la necesidad que tenían, su falta de fe, sus miedos, ¿verdad? No los rechaza, sino viene a ellos y aparece en la playa y toma la iniciativa. Jesús viene a nosotros. Muchas veces nos alejamos de Él, pero Él viene y está ahí con la mano. ¿Tenéis algo de comer? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Algo estancada? ¿Sin gozo? ¿Hay gozo en nuestro caminar con Jesús cada día? Habría una primera llamada en nuestra vida para muchos de nosotros, no hace años. ¿Y ahora qué? Aquí hay una segunda llamada. Y en su poder, porque la pesca es de Él, no es nuestra, Él invita a participar en la pesca. En nuestras fuerzas hay cansancio, hay falta de fe. Seguimos orando fielmente, creyendo en su poder, por los que nos rodean, nuestros familiares que no le conocen o ya hemos echado la toalla. Creo que se dice eso en español, ¿no? Hemos tirado la toalla, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Y a veces nos podemos quedar con el mensaje de la salvación solo y hacerlo solo para mí. En Juan 3, 1 a 15 habla claramente de la salvación, ¿verdad? Jesús es el Salvador y Él nos da vida. Pero nos olvidamos que Jesús es el que sostiene y mantiene el mundo. Las estrellas, el sol, las estaciones, noche y día, los ciclos del agua, de nitrógeno, todo eso está en sus manos. La palabra de Dios habla de que es el que sostiene todo. Cada minuto de que respiramos, ¿por qué estamos vivos, no? Un propósito para nuestra vida. Y si somos del Señor y se para nuestro corazón, los latidos se paran, descansamos en la soberanía de Dios. ¿Qué nos dice esto de nuestro diario vivir, de cómo vivo cada día, cada nuevo día? De nuestra motivación para levantarnos cada día, cada mañana, como hemos cantado. De nuestra reacción de cuando tenemos una pérdida, cualquier tipo de pérdida. El Señor conoce todas las cosas, está encima de todas las cosas. Es el Señor de la Iglesia y el Señor de la vida. Y es nuestro Señor. Somos del Señor. Cuando algunos teólogos hablan de conocer a Dios, se conoce de Dios, pero la Biblia habla de que conocemos a Dios personalmente conociendo a Cristo, porque Él es Dios. Y ahí está la diferencia. Echad la red al otro lado, dice el Señor, y hallaréis. El Señor promete fruto al que le obedece. Echad la red al otro lado. Obedecer a Jesús, vendrá el fruto. En tercer lugar, hay también otra frase que dice, traed de los peces que acabáis de ver. Perdona, echad la red. Me centro un poquito más en eso. Pescaréis algo. Porque en la necesidad que ellos tenían, Jesús toma la iniciativa. Una voz de autoridad. Y obedecen aunque no le reconocen, ¿verdad? ¿Recordarían a lo mejor la primera situación en el lago, el primer encuentro? Juan, el escritor del Evangelio, al ver la inmensa pesca, la tremenda pesca, un milagro, le reconoce y se lo dice a Pedro, es el Señor, le reconoce Juan. Y Pedro se tira al agua, ¿no? Como hemos visto. Y aquí hay varios milagros, varias cosas que ocurren. La aparición del Señor Jesús, la pesca milagrosa, la red que no se rompe, y luego las fuerzas de Pedro al subir la red a la playa
Y luego las brasas que están ahí y el pescado preparado, el desayuno preparado, ¿no? Y como digo, la pesca no es de ellos, la pesca entonces es de Jesús, echar la red al otro lado, no al lado donde tú crees que debes de pescar. Echan las redes en fe y lo hacen en fe. Algo había a lo mejor en la voz de Jesús, pero al ver su poder, su fe es confirmada y Juan le reconoce, ¿no? Y esto nos tiene que alientar a cada uno. Él dice que hallaremos. Debemos seguir constantes en la oración para los que queremos que no conocen al Señor. Piensa en una persona que conoces que no conoce al Señor. ¿Piensas en alguien en esta mañana? ¿Verdad? Puede ser un familiar, puede ser un vecino, alguien que quieres, alguien que hace años estás orando por él. Él dice que hallaremos. Obedecerme. Los esfuerzos nuestros no llevan a nada, pero la obediencia al Señor y su servicio, motivado por un corazón humilde, agradecido y entregado, lleva fruto eterno. No queremos un fruto parcial, no queremos algo que no dure. Nosotros queremos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Fruto eterno. Que los hombres y las mujeres que nos rodean estén en la eternidad con Dios. Ahora, ¿quién es el hombre de la playa, no? Y a mí me maravilla más este pasaje por esta razón. El Señor acaba de morir en la cruz. El sueño de los discípulos parece esfumarse, pero había resucitado. Y ahora viene a su encuentro y viene a servirles, a ministrarles el Rey de la creación, del cosmos, mostrando que Él controla todo, mostrando que Él es Dios. ¿Ha vencido la muerte? Ha vencido el pecado. Él crea y sostiene todo, pero les espera, viene a su encuentro. ¿Se lo merecen? No han creído sus palabras, dudan, pero Jesús muestra su misericordia con ellos. Esto nos habla mucho de quién es el Señor Jesucristo, de quién es Dios. Podemos conocer cómo es nuestro Dios, que es paciente, que es misericordioso, viendo cómo Jesús actúa con sus discípulos aquí. Juan nos lo explica en Juan 1:3 y 1:10, Pablo en 1 Corintios, en Colosenses, hay muchos pasajes que no vamos a leer ahora. Todo lo hizo Jesús, todo es para Él, todo es de Él y para Él, dice Pablo. Y el autor de Hebreos lo remarca, hizo el mundo, es Él que lo sostiene, en capítulo 1, versículos 2 y 3. Jesús es el que controla, no es el azar. Y así que, ¿qué significa esto para nosotros en nuestro día a día? En lo que nos ocurre cada día. ¿Ponemos en práctica esa fe? Así que, tercer punto, la tercera cosa que dice, traed los peces que acabéis de pescar. El Señor dice que se lo traigan, Él los necesita, pero quiere que ellos formen parte. Ya tenía Él un pescado en la brasa, pero quiere que ellos actúen por fe y participen. Pedro se anticipa a los demás que aún no se lo creen, traer los peces al Señor. ¿Qué nos dice esto de nuestro llamado? No es solo pescar, la pesca que Jesús da, sino traérselo también. No es solamente ir y sembrar o pescar, que es lo mismo, sino también de esos peces traerlos a los pies del Señor Jesús. Nuestra labor no es solo de sembrar entonces, de pescar, sino de traerlos para que conozcan en profundidad. Eso es el discipulado, ¿no? Acompañarles en ese descubrimiento maravilloso, el nuevo camino, edificar y discipular. En Marcos Jesús les reprende por su falta de fe, ¿verdad? Y porque no creyeron a los que le habían visto resucitado, entre ellos las mujeres, en Marcos 15:16, y les comisiona a anunciar el mensaje. Pero Mateo va más allá con lo que Jesús les dijo, id y haced discípulos. Nuestro llamado es hacer discípulos, no solo anunciar el mensaje. Y luego dice otra cosa,
aquí en el pasaje, dice, venid y comed. Y esto es increíble, ¿no? La noche es larga, la noche de ayuno. El desayuno es quitar el ayuno, ¿no? El fin del ayuno es el desayuno. Y Jesús les invita a desayunar, una sencilla invitación a comer. El final del hambre. Es el final, su aparición ahí, del ayuno espiritual. Ahora viene la vida, viene el alimento con Jesús. La resurrección de Jesús cambia todas las cosas. Es vida, y qué maravilla. Y me impacta esto porque Jesús aquí, el Rey de la creación, todopoderoso, que ha vencido la muerte en la cruz, ha vencido el pecado, muerto y resucitado, glorificado, aquí mostrando su absoluto poder sobre la muerte y el pecado, les recibe en la playa con un desayuno. A mí me impacta eso. Él es consciente de su necesidad física. Tienen hambre. Más elemental, ¿no? Y consciente de su necesidad de perdón, de restauración y de retomar esa llamada inicial. ¿Han fallado? ¿Tienen falta de fe? Seguidme. Ese llamado inicial. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Sigue. El Señor es paciente con nosotros. Ahora, con su presencia, por el Espíritu Santo, se puede hacer en el poder, no de ellos, sino obedeciéndole a Él, siguiéndole a Él. Lo ha demostrado con su resurrección. ¿Y qué nos dice de Jesús esto? Que el Señor está pendiente de nuestras pequeñas cosas también, de nuestra necesidad más insignificante también. Nuestras necesidades grandes y de las pequeñas también. Es Dios de la creación, todopoderoso, pero tiene interés en ti y en mí y en nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestra falta de fe, nuestras dudas. Él está allí y está con la mano abierta. Venid, comed. El Señor está pendiente, ¿no? Es cercano y misericordioso. Y vemos en Jesús todo lo que el Antiguo Testamento habla de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Lo vemos en su vida, en esos años de ministerio. Él viene a nosotros una y otra vez. Y creo que es la experiencia mía y creo que de muchos de vosotros. Ese perdón, esa paciencia, ahí está, aquí estoy para vosotros. Y nos llama a servirle y nos acompaña, dándonos las fuerzas para realizar la tarea. Así que, ¿qué nos dice sobre el Señor este pasaje? ¿Cómo se está nutriendo nuestra fe? De las predicaciones del domingo, yo pienso que estamos recibiendo cada uno a nivel personal cada día. Tenemos un tiempo cada día de escuchar a Dios, acercarnos a su palabra. Las veces que no lo hacemos, yo sí lo noto, ese día es diferente. Y jóvenes, yo pienso, ¿no? Una vez yo fui joven, como algunos fuimos, ¿verdad? El tiempo en las redes que pasamos, con el YouTube, con diferentes redes, que pasamos horas y horas, y los mayores con otras cosas que nos distraen, comparado eso con un tiempo para escuchar la voz de Dios, para venir, no a decir, sino a escuchar, a recibir, y eso cambia nuestras vidas, y si no lo hacemos, si nos distraemos, como dijo Walter la semana pasada en el campamento, ¿verdad? Las redes sociales son un extra, una herramienta, o son un estorbo en mi crecimiento personal y espiritual. ¿Cómo uso mi tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo dedico a madurar espiritualmente con la palabra de Dios? Y repito lo que decía Walter la semana pasada. Así que el llamado es, ¿qué? Ir a pescar. ¿Y con quién? Y están en grupo, ¿no? Están juntos. Ir a pescar. ¿Y con quién estás compartiendo el mensaje entonces? ¿Con tu esposa o tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Otros familiares, amigos, compañeros de trabajo? Ahora entiendo un poco el propósito de Juan de este epílogo.
Este tercer encuentro con el Señor resucitado les quitó ya las dudas. Y fue un desayuno con ellos. Tan sencillo. ¿Cuántos habéis hecho una merienda con alguien que ha cambiado las cosas de la relación? ¿Habéis invitado a alguien a merendar o desayunar? Y que eso ha traído bendición, ha roto el hielo. ¿O no, Enrique? ¿A qué pasa? ¿Verdad? El Señor invita a las cosas más pequeñas, ¿no? Un desayuno con Él. Ese desayuno es un desayuno de vida. Así que Jesús se acerca a nosotros en nuestra necesidad con amor y paciencia y nos da vida y esperanza. El propósito del Evangelio, entonces, que vemos aquí, de dar a conocer al único Señor del universo, el único que nos puede salvar, está aquí rubricado por este pasaje y el siguiente también con Pedro, que es tan precioso. Y de estos 7 hombres, 6 murieron por martirio, ¿no? Años más tarde. Algunos fueron crucificados, otros fueron apedreados, a otros se le atravesó el corazón con una espada. Hombres transformados por la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Estaban dispuestos a morir? No estarían dispuestos a morir si fuera mentira. Vieron al Señor resucitado y comieron con Él también. Así que llevaron ese mensaje transformador a los rincones del Imperio Romano y más allá, como Tomás, que dicen que fue a la India con el Evangelio. Y los discípulos de estos hombres fueron al norte de África, a Europa, a Irlanda, Inglaterra, a Reino Unido o las Islas Británicas, porque fueron transformados por la realidad de que Jesús es Dios, que Jesús resucitó de los muertos y nos acompaña, resucitó, está vivo y nos acompaña. Así que el Señor nos pregunta en esta mañana, podríamos decir, ¿tenéis algo de comer? Nos pregunta por nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad, nuestras necesidades? Porque Él las conoce. Él sabe que tienen hambre y Él sabe qué hambre tenemos, qué hambres tenemos nosotros. En segundo lugar, echar las redes y hallaréis. Qué promesa más grande. Echar las redes, sembrar y hallaréis. Creedme, tener fe en mí, dice, obedecer. Y luego dice también, os acordamos, traed los peces a mí. Sembrar, pero cuando hay interés, pues traérmelos, ayudarles a conocerme. Tienes una labor que hacer. No es solamente sembrar, el Señor hace el trabajo, pero debemos acompañar también. Y venid a desayunar finalmente, ¿no? El Señor dice, aquí estoy para ti. Encontrar a Jesús en el gran desayuno, ¿verdad? La noche y el ayuno ha terminado para nosotros. En Jesús hay un gran banquete. Es un gran banquete con Jesús. Y todo esto lo encontramos en Jesús, ¿verdad? Y si estás tú esta mañana, oyendo su voz, entrégate a Él hoy. Vale la pena. Es lo mejor que te puede pasar. Pero qué imagen más impresionante. El Señor de la creación, el Dios eterno, dándoles un desayuno. Rompe todo. Va a su necesidad más profunda y también la más sencilla, el hambre que tenían. El Señor está por nosotros. ¿Estamos nosotros por Él? Que el Señor nos ayude. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra reunión en esta mañana. Hemos disfrutado de la palabra, hemos disfrutado de la adoración, de proclamar la verdad y la esperanza que hay en Cristo Jesús, y estamos dispuestos también para ser bendecidos por esa palabra que hemos oído y por la comunión unos con otros. Así que solamente nos queda despedir esta reunión, este encuentro también virtual, con las mismas palabras del Salmo 42 con las que empezábamos, pero las últimas, con las que cierra el Salmo. El Salmo repite en un par de ocasiones o tres una frase, una pregunta
que hace reflexionar acerca justamente de la ausencia o de la presencia de Dios en la vida de alguien. Y termina el Salmo con esa pregunta y con una respuesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser. Él es mi Dios. Que el Señor os bendiga.